Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues os podéis sentar. Bueno, hoy vamos a ver la vida de San Pedro Poveda, que es un gran santo español y del cual podemos aprender muchísimo. Bueno, su nombre completo es Pedro José Luis Francisco Javier Poveda Castroverde, pero para los amigos, Pedro Poveda, era como le llamaban siempre. Nació en Linares, en Jaén, en España, en 1874 y falleció en la Guerra Civil, en el 36. Es de familia numerosa y creyente, y por lo que ve, su infancia fue normal, la de un niño, pues una familia buena, creyente, con bondad, y él muy jovencito ya recibió esta llamada al sacerdocio y entró muy pronto en el seminario. Con 14 años ya había descubierto su vocación sacerdotal. Él entró en el seminario de Jaén y luego pasó al seminario mayor de Guadix, en Granada, y con 23 años ordenado sacerdote. Hasta ahora podríamos decir que era pues un niño normal y corriente, con vocación sacerdotal, que se ordena sacerdote. Pero una vez que se ordena sacerdote es cuando empieza a brillar, por así decirlo, su persona humanamente hablando. Era una persona que tenía muchas cualidades y capacidades humanas, y en la Iglesia le exprimieron al máximo, porque no hay vez en la que no tuviese un único cargo, siempre tenía 4 o 5 encargos eclesiásticos. Entonces, tal cual le ordenan de sacerdote, por ejemplo, le ponen los siguientes encargos pastorales. Le ponen de secretario del obispo, le ponen a la dirección del seminario, diversas cátedras donde empieza a enseñar, empieza a tener la agenda muy llena, y empieza en Guadix, que es donde es ordenado. Ahí empieza en esa diócesis a ejercer su ministerio sacerdotal. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, él, estando en el seminario, por las ventanas, en Guadix, a lo lejos, se veía en las montañas las cuevas de los gitanos o de los que vivían allí, ¿no? Y entonces él, de tanto verlo, se iba conmoviendo, como diciendo: oye, yo estoy aquí en Guadix y ahí enfrente hay unos que están siendo ignorados, porque en Guadix, en ese lugar, los aldeanos, había como un rechazo, ¿no?, de los cueveros, les llamaban, los que viven en las cuevas, frente a los de la ciudad. Y entonces había una mala relación, de hecho no existía relación, y San Pedro quiere romper esto. Y entonces, pues eso, con sus primeros años de sacerdocio, esa ingenuidad propia, ¿no?, de quien comienza, pues se lanza algún día y vaya a visitar a los cueveros. Cuando tiene rato libre de sus encargos miles, se va acercando. ¿Cuál es la reacción normal de los que viven en las cuevas cuando viene alguien de la ciudad? Tirar piedras. Entonces alguna le cayó a Pedro Poveda, pero ya se fueron acostumbrando y dijeron: qué hombre más bueno, que viene a visitarnos, que nos habla de Jesús, ¿no? Entonces fue poquito a poco ganando su corazón, y fue poquito a poco creando cosas en ese lugar. Consiguió crear una escuela de niños y niñas, organizó clases para adultos, hizo comedores populares, talleres para mujeres, buscó profesores de la ciudad para que fuesen allí, reconstruyó la ermita antigua. Como veis, una gran labor, no solo social, porque consiguió integrar a las dos realidades que vivían separadas, sino también religiosa, espiritual, porque en ese lugar nadie llevaba el Evangelio, y él fue el que empezó a llevarlo, ¿no?, a través de lo que las personas que luego fue arrastrando. Entonces uno podría pensar: pues ya está, se dedicó San Pedro Poveda toda su vida a esto, ¿verdad?, y por eso es santo. Pues no es así. Él estuvo hasta los 31 años en Guadix. Se ordena con 23 y hasta los 31. En 8 años consiguió realizar todo este cambio social en el pueblo, hasta tal punto, luego os lo voy a leer, que le hicieron
¿cómo se dice? Ciudadano por excelencia, tiene un nombre, no me sale ahora. Le pusieron una calle con su nombre. Entonces, la fama tiene un peligro, que sabéis cuál es, ¿no? Que uno se gana muchos fans y a la vez muchos haters, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, esto le pasó a San Pedro Poveda, que esa fama que iba ganando, que él no buscaba, él buscaba hacer el bien, ¿no? En ese lugar, que provocó muchas enemistades. Y entonces un día, con 31 años, decidió abandonar Guadix, para irse a otro lugar muy lejos de allí, a empezar una nueva andadura. Entonces, ya os digo, podríamos decir, este habría sido como el culmen de su vida, pero no, fue una etapa de su vida, la etapa de Guadix, y como veis, donde hizo un gran bien. Entonces, esto, que os he resumido así rápidamente, os lo voy a leer, porque hay un testimonio de Margarita Bartolomé escrito donde explica un poco con más detalle cómo fue esta época del padre Poveda en Guadix. Luego tengo un pequeño vídeo donde os enseñaré también imágenes de Guadix y de los cueveros, para poder así hacernos un poco idea de la labor que hizo San Pedro Poveda. Pues dice Margarita, ¿vale? Os lo voy a leer, es pues 3 caras, ¿vale? De testimonio, pero es fácil y ágil de entender. A Guadix llega el joven Poveda con una beca. Su familia atraviesa una difícil situación económica que se debe a la enfermedad de su padre. El obispo, don Maximiliano del Rincón, le conoce y le apoya. Pedro recuerda así aquellos años tan felices. Fui a Guadix con un entusiasmo loco y con deseos de ser santo. El 17 de abril de 1897 es ordenado sacerdote y el 21 de ese mismo mes celebra su primera misa. Es la hora del trabajo. Al joven sacerdote le llueven los encargos: vicesecretario de Cámara del Obispado, secretario del Gobierno Eclesiástico, confesor y profesor del seminario, presidente de las conferencias de San Vicente de Paúl, presidente de la obra de la propagación de la fe, confesor ordinario y extraordinario de religiosas. En 1901 recibe el nombramiento de prelado doméstico del Papa León XIII. ¿Podrá caberle en su apretada agenda tiempo para algo más? Por otra parte, las cuevas que él ve desde el seminario y a las que ya se acercó de seminarista le están llamando. Están excavadas en la tierra blanda de las colinas que rodean la ciudad. Viven en ellas gentes muy diferentes al común de la población, son los cueveros. No tienen escuelas, ni servicios de ninguna clase. Acumulan los problemas del mundo marginado. Y Poveda se siente urgido a actuar. Con las primeras visitas nace a una vocación nueva. No estaría fácil. Las pedradas vuelan hacia quien se quiere acercar, pero aquel cura joven es diferente. Su simpatía y su cariño, su dedicación y su escucha le van abriendo una a una las puertas de aquellos cerros repletos de hambre y de chiquillos. A Poveda el contacto con la pobreza de aquella gente le conmueve. Es preciso hacer algo. Él es un cura joven, un tanto ingenuo y falto de experiencia, pero comienza por hablar de la empresa a unos cuantos seminaristas, a los que logra entusiasmar, y con ellos improvisa una catequesis para chicos y chicas. Pronto, la pequeña ermita se queda pequeña por la afluencia de gente, y Poveda tiene que salir a la plaza, y allí, sobre unos cajones, transformados en pequeño púlpito de madera, habla de Cristo y de su Evangelio a un público que parece no cansarse de escuchar. Aquella gente va captando en su palabra, en su gesto sencillo y cercano, la autenticidad de una vida orientada hacia Dios. Y comienzan las visitas, cada vez más asiduas, y con ellas los descubrimientos. El hambre, la ignorancia, la necesidad de aprender, de que la gente del pueblo Guadix le reconozca como personas con la dignidad que nada ni nadie les puede arrebatar. Siempre regresaba de las cuevas con el corazón lleno de amargura. La fecha de una verdadera y propia obra
entre los habitantes de las cuevas ha quedado registrada en la Cuaresma de 1902. Al comienzo de la Cuaresma, con el consentimiento del obispo, el padre Poveda tomó posesión, por así decir, del nuevo campo de trabajo. Miró a su alrededor y los ojos tropezaron con sus seminaristas. Con un poco de preparación lograría un doble objetivo al ponerlos en contacto con tantas miserias materiales y morales: despertar en ellos ansias de apostolado y convertirlos en sus colaboradores inmediatos. Estaba entre sus alumnos don Vicente Ayllón. He aquí cómo nos narra los primeros pasos de la labor en las cuevas. Todos los seminaristas internos se ofrecieron gustosamente para tan gran labor. La más conmovedor para el padre Poveda y sus ayudantes, nos dice Ayllón, era ver la sed espiritual de aquella pobre gente que acudía en grandes oleadas a las lecciones del catecismo. Se le ocurrió la idea de organizar una misión a Poveda y la misión comenzó inmediatamente. Predicaba, esto es en la Cuaresma predicaba 2 veces al día, una muy temprano a la mañana y otra por la tarde. Para dar oportunidad a que los campesinos participaran de esta segunda, les esperaba hasta que regresasen de sus labores. Resultó que de este modo la predicación había que hacerla a la 1 de la madrugada. La gente no cabía en el santuario de la Ermita Nueva, dedicado a la Virgen de Gracia, y hubo que salir a la explanada. Allí acudían no solo los vecinos de las cuevas, que eran muchos miles, sino también algunos centenares de la ciudad, y entre ellos personas de gran prestigio. La misión duró toda la Cuaresma, terminando el domingo de Resurrección. Aquella mañana parecía que Guadix entera hubiese invadido los barrios de las cuevas. Ni las autoridades estuvieron ausentes de aquella reunión tan espiritual. Fueron muchos los bautismos de niños y adultos, así como los matrimonios. Hubo comuniones a millares. Además de tan extraordinario fruto, la misión logró otro resultado sorprendente. Los habitantes de la ciudad y los de las cuevas no habían sido hasta entonces buenos vecinos. Las cuevas se constituían en zona totalmente cerrada, y si algún señorito, como los llamaban, hubiese osado poner allí el pie, hubiera habido pedradas y otras caricias. Se cumplía a la letra el aforismo «te trato como me tratas». Esta enemistad, al menos por entonces, desapareció. Era preciso organizar en las cuevas algo más duradero, proveer a tantas otras necesidades de aquella pobre gente. Había enfermos y se necesitaban medicinas, hambrientos y urgía el pan, harapientos y había que vestirlos, analfabetos y era necesario darles una escuela. La misma ermita nueva, excavada en la tierra, resultaba demasiado pequeña para acoger a la muchedumbre, cada vez mayor, de los que habían empezado a acudir a la Santa Misa, sermones y otras ceremonias. Se hacía necesario proporcionarles una iglesia más grande. El 16 de julio de 1902, fiesta del Carmen, tuvo lugar la ceremonia de la colocación de la primera piedra, bendecida por el señor obispo y con asistencia de las personalidades religiosas y civiles. Tengo el gusto de poner en su conocimiento que el 1 del próximo octubre comenzarán a funcionar las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús. La institución tiene por objetivo proporcionar enseñanza gratuita a las clases proletarias y su vida depende de la caridad. Por último, se le confirió el título de ciudadano honorario de Guadalix. Se dedicó también una de las calles de la ciudad, la de Zapaterías, se llamará en adelante de don Pedro Poveda Castroverde. Es un poco largo el testimonio, pero bueno, yo creo que hace mucha idea, ¿no?, de realmente la labor que Pedro Poveda hizo allí. Pues bueno, imaginaos, después de todo esto tan bueno que él había hecho, ve que es necesario irse. No sabemos si hubo más cosas o que el obispo, pero lo que sí que está claro es que él se fue libremente, ¿no? Y uno puede pensar, pues vaya desperdicio, ¿no? Pero luego, cuando vamos a continuar escuchando lo que hizo con su vida, nos damos cuenta
que la obra que hizo después fue mucho más grande todavía. Es decir, que la persecución fue una bendición para él. Gracias a esa persecución pudo descubrir la segunda llamada a la que Dios le estaba llamando en su vida, su segunda vocación. Por eso, fijaos, es la complejidad de los santos, que al fiarse de Dios descubren planes mucho más grandes de los que ellos pudieran imaginar. Entonces, su segunda etapa sale de Guadix, su segunda etapa se va al otro extremo, a Covadonga, así como bien lejitos para que nadie se le vaya a escuchar sus predicaciones. Se va a Covadonga. Y entonces llega a Covadonga como canónigo de la Basílica de Covadonga, que la conoceréis, ¿no? Un santuario mariano muy conocido, muy querido y donde peregrina mucha gente. Entonces, pues ahí estaba, como canónigo, recibiendo a los peregrinos, atendiendo el culto propio de ahí, confesando. Y entonces aprovecha para hacer lo que no ha podido hacer en todo su tiempo de Guadix, que es, pues que aprovecha para orar y estudiar, por así decirlo. Ahora que tiene más tiempo, pues aprovecha para orar y para estudiar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a raíz de orar y estudiar, a raíz de unos viajes que hace a Oviedo, a Gijón, pues va descubriendo, percibe que hay una gran carencia en el mundo de la educación. Lo empieza a ir percibiendo. Él, como daba clases también, ¿no?, se ve que esto sí que era algo que a él le gustaba y que lo hacía bien, y entonces se empieza a descubrir que hay una falta en la formación de los maestros y muy especialmente de las maestras. Año 1905 es cuando va aquí a Covadonga, del 1906 al 1913. Imaginaos España en esa época, ¿no? Los que sois más mayores, pues os la podéis imaginar, ¿no? Como ir a la universidad una mujer era, vamos, ¿no? ¡Hala! ¡Qué valiente, qué moderna!, ¿no? Pues San Pedro Poveda ve esto. Dice, aquí hay una gran carencia, ¿no?, en la educación y sobre todo en las maestras. Casi no hay maestras, ¿no? Y entonces empieza a escribir desde Covadonga diversos escritos, artículos, empieza a colaborar con asociaciones de maestros y pone en marcha en Oviedo un centro de formación de alumnas de magisterio al que denomina Academia, que es la primera academia que él funda, es allí en Oviedo, y la pone bajo la advocación de Santa Teresa de Jesús, por eso se llama una academia teresiana, ¿verdad? Pero esto empieza a dar fruto, este centro de formación, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al año siguiente abre un centro similar en Linares y abre otro en Jaén. En 1914 pone en marcha en Madrid la primera residencia universitaria femenina de España. No había. Y él la funda en Madrid, la primera residencia universitaria femenina. Es curioso esto, cuando uno lee estas cosas de España, ¿no?, ahora que hay mucho feminismo, ¿no?, por así decirlo, en el ambiente, uno dice, la Iglesia, gran promotor de la mujer, como veis, ¿no? Esa residencia en Madrid, y esto sigue creciendo, ¿no?, hasta el punto que llega a expandirse estas academias a Chile, a Roma, ¿vale? Empieza a expandirse en una velocidad muy grande. ¿Qué ocurre? Bueno, en 1913, esta es su etapa en Covadonga, como veis, de gran expansión académica y donde empieza a descubrir esta gran carencia. En 1913 ya abandona Covadonga y vuelve a Jaén, como canónigo de la Catedral de Jaén. Pero además de ese encargo, es también profesor en el seminario y también como profesor en las escuelas normales. ¿Qué son las escuelas normales? Pues alguno no conoce este concepto. Son instituciones educativas universitarias encargadas de la formación de los maestros de la escuela, ¿vale? Entonces esto se llama escuelas normales. Y entonces él es profesor en dos de ellas. Y entonces en Jaén él conoce a Josefa Segovia, que va a ser muy importante, una colaboradora muy importante en el resto de su vida. Josefa Segovia. Entonces aquí hago un breve parón, ¿vale?, para enseñaros una cosa. La película de Pedro Poveda, buenísima, si no la habéis visto, ¿vale? Y los que salen en portada son Pedro Poveda y
Josefa Segovia, que es protagonista, coprotagonista en esta película. Esta la he traído aposta por si alguno quiere verla, para dejárosla después, ¿vale? Y que os la llevéis a casa, ¿vale? Para quien la quiera luego me la pide, ¿vale? Que es buenísima y habla de su vida. Bueno, pues ahí conoce a Josefa Segovia, que es una joven de la ciudad formada en la Escuela de Magisterio Superior y que está a punto de obtener su título como inspectora de primera enseñanza y profesora de normal. Es decir, una mujer muy brillante, pero que al conocer a Pedro Poveda, al hablarle del proyecto de sus academias, pues se maravilla y se lanza a colaborar. Bueno, y entonces estas academias van cogiendo también forma jurídica. Y entonces la Santa Sede, a ver, voy a cogerme, que tengo aquí apuntado el proceso histórico de las teresianas, se llaman así las teresianas, que no sé si aquí hay alguna, o sea, que sabéis mucho más que yo estoy aquí diciendo lo que puedo, vosotras sabéis mucho más. A mí las teresianas me encantan, y luego os voy a explicar por qué, porque a lo mejor meto la pata por lo que digo que me encanta, pero luego lo explico. Bueno, entonces, proceso de las teresianas. Las teresianas y la institución teresiana es esa segunda llamada de la que os hablaba, ¿vale? Porque en Oviedo, cuando funda esta primera academia, es cuando empieza a generarse este proceso de que no es una simple academia, ¿no? Sino que empieza a cuidarse mucho la labor espiritual, la labor de las chicas que van por ahí. Y Josefa Segovia le pide hacerse cargo de la Academia de Jaén. Ese era el dato que estaba buscando, ¿no? Y la evolución jurídica de las teresianas es que en el año 1917 pasan a ser asociación de fieles en Jaén. Esto, que no entendemos qué es jurídicamente, ¿no? Yo me pierdo un poco. ¿Qué significa? Os lo explico así a lo bruto y a lo mejor me equivoco, pero más o menos yo creo que lo vais a entender. Imaginaos que aquí en la parroquia fundamos un nuevo movimiento, los hijos del Padre Juan, ¿vale? Lo fundamos. ¿Qué ocurre? Pues que muy bien en mi parroquia, estupendo, los hijos del Padre Juan, tal. Y esto va surgiendo, se amplía a otras parroquias, a otras zonas de Madrid y empieza a coger, oye, un gran peso. ¿Qué ocurre? Que hay que dar un poco de orden a esto, ¿no? Hay que hacer unos estatutos, hay que dar unas reglas, ¿no? Para que no se haga en cada parroquia lo que se quiera, sino que se siga una cierta línea. Entonces, ¿qué es lo que se pide al obispo? Se pide constituir esto como una asociación de fieles, para así dar un marco jurídico a lo que estamos viviendo. Y una vez que es asociación de fieles, en esta época por lo menos, ya se puede importar a otras diócesis, porque ya tiene un obispo que avala que eso es de Dios, que esto es un nuevo carisma, movimiento o una simple asociación, ¿no? Entonces, este paso es muy importante para ellas, para la institución, y en 1917 por fin son reconocidas como asociación de fieles. Ya no es una simple academia, sino que ya tiene un marco jurídico y, por lo tanto, un estilo propio y evangelizador. Entonces, ¿cuál es ese estilo propio y evangelizador? Pues tenían la intención de adoptar el estilo de vida de los primeros cristianos y se comprometía a dedicar sus esfuerzos a la educación y la cultura como ámbito específico de su misión, ¿vale? Y siempre bajo la titularidad de Santa Teresa de Jesús. Y durante 7 años son asociación de fieles hasta que Pío XI en el año 24 lo aprueba como institución teresiana, ¿vale? Ya, este es un rango jurídico superior, ¿vale? Este es un poco el marco jurídico. Entonces, os voy a explicar por qué me encanta, ¿vale? En esta época es antes del Concilio Vaticano II. Entonces, antes del Concilio Vaticano II, el concepto de santidad se entendía un poco mal. ¿En qué sentido? Que se pensaba que ser santos era cosa de curas y de monjas. La perfección de vida consistía en renunciar al mundo. Entonces yo no puedo ser santo porque, claro, estoy casado, o porque, claro, tengo un trabajo en el mundo, entonces no puedo ser santo, ¿vale? Esta era la concepción antes
del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se habla de una llamada universal a la santidad y por lo tanto se descubre, se cambia este concepto y se entiende que todos podemos aspirar a esa santidad, que es algo que hoy día como que es lógico, todos lo entendemos, ¿no? Entonces, ¿por qué me maravilla tanto esto? Porque cuando se funda esta institución teresiana, todavía no es Concilio Vaticano II y por lo tanto, por así decirlo, es como un avance, ¿no? Un modernismo, por así decirlo, ¿no? Al concepto que vivía la Iglesia de la santidad. Y por eso las que pertenecen a la institución teresiana no son monjas, no me equivoco, ¿verdad? No son monjas y buscan la santidad, ¿verdad? A través del celibato, pero se busca la santidad. Por eso me parece tan bueno, ¿no? La institución teresiana, ¿no? Con este gran carisma, ¿no? Avanzado para la época, pero que era necesario, porque gracias a estos, ¿no? A la institución teresiana y otras instituciones que buscaron este mismo carisma, el Concilio Vaticano II pues le dio más luces para ver que eso era posible vivirlo. Bueno, volvemos, queda aquí un salto a la vida del padre Pedro Poveda, San Pedro Poveda. Entonces estamos en que ha conocido, ¿verdad?, a Josefa Segovia y empieza a colaborar con ella, ya en Jaén, entonces ya van cobrando mucha más vida estas academias, como veis, ya no hace falta que esté tan pendiente de ellas siguiéndolas, entonces por eso puede expandirse mucho más rápido estas academias. Él les escribía cartas a las directoras, luego os voy a leer algún trocito de alguna carta para ver qué les decía, cómo tenían que inspirar en estas academias. Entonces, en el año 1921, él estaba en Jaén, ¿no? Guadix, Covadonga, Jaén, y en el 21 es nombrado capellán real. Entonces tiene que trasladarse a Madrid, como capellán real. Eso le permite seguir colaborando en la institución teresiana, en esa residencia universitaria femenina que había en Madrid, pero empieza a caerle más cargos, que os voy a leer. Empieza a colaborar como en la organización de las juventudes universitarias católicas, en la coordinación como conciliario de los padres de familias católicos, en la fundación de la FAE, Federación de Amigos de la Enseñanza, en la elaboración de un proyecto para una universidad católica en España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, se mojaba mucho, ¿no? Quería tener una presencia muy fuerte para potenciar todo ese mundo académico. También estaba en la Hermandad del Refugio, que estaba dedicada a los más pobres, mayores y abandonados. Y ya por fin está en Madrid, y ya por fin la última etapa de su vida es la de la Guerra Civil. Estalla la Guerra Civil y él es pues, de los primeros mártires que tenemos en España. Porque si la Guerra Civil diríamos que estalla 17 de julio del 36, pues él es hecho mártir el 27 de julio por la noche del 36. Como veis, 10 días de guerra. Entraron en su casa, después de celebrar la Santa Misa, él, cuando acudieron los milicianos tal, se presentó como: yo soy sacerdote de Jesucristo. Sin ningún miedo se presentó y fue pues disparado y tirado ahí en medio de donde fuera, ¿no? Consiguieron encontrar su cuerpo en el cementerio de Almudena y ya fue enterrado. ¿Cuándo fue beatificado? Pues él fue beatificado junto con otra teresiana, Victoria Díaz, en Roma en 1993. Y fue canonizado, ¿os acordáis de esa imagen que os enseñé de los santos que canonizaron en Madrid, ¿no? Pues en esa gran ceremonia fue canonizado por San Juan Pablo II, que en esa ceremonia dijo lo siguiente sobre él. Dice: San Pedro Poveda, captando la importancia de la función social de la educación, realizó una importante tarea humanitaria y educativa entre los marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Culminó su existencia con la corona del martirio. Y su cuerpo descansa en la capilla de los Negrales, por si queréis acercaros algún día a visitarlo, ahí en la casa de las teresianas están sus restos.
Bueno, pues esta es su vida, como veis, tela marinera, ¿no? Una vida muy entregada y a la vez muy bendecida, porque dio mucho fruto con su entrega. Entonces, quiero acabar leyéndoos algunos pensamientos espirituales suyos para, pues bueno, esta es su vida, pero oye, ¿cómo sería él? ¿Cómo transmitiría? Pues bueno, de las cartas que él escribió, he cogido 3 fragmentos que, si os parece, os los voy a leer para, pues bueno, conocer un poquito más su espiritualidad. Esta primera carta está escrita en el año 1920 y habla sobre la oración. Dice el gran padre San Agustín que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Y yo os digo, reflejándoos mi pensamiento y mi sentir, que la oración es la única fuerza de que dispone la obra teresiana, y que por el hecho mismo de no disponer de otra fuerza, vencemos al invencible, obteniendo de su infinita misericordia la serie no interrumpida de prodigios que constituyen nuestra vida. Que sea la oración para los que tanto amamos la obra, se deduce fácilmente después de leer lo expresado en el párrafo anterior. Las dificultades de adentro y los peligros de afuera, juntamente con las persecuciones de los unos y los temores de los otros, llevan al desaliento, al ánimo del más esforzado. Ahora, si pensáis en que para vencerlo todo no disponemos ni queremos disponer de otro medio que de la oración, formaréis juicio exacto de lo que significa. Si nuestra fuerza radicara en el talento, en la posición, en algo humano, habría quienes pudieran cooperar y quienes no. Pero siendo en la oración, todos pueden por igual, y si por igual no oran, será porque no todos aman igualmente la obra o porque no todos tienen su espíritu. ¿Vale? Esta es la primera carta que os quería compartir. La segunda habla de que no hay necesidad de ser ricos para poder dar. Esta carta es del año 1912. Dice así: os haré algunas advertencias que deben serviros para meditar mucho sobre ellas. ¿Cómo deberá ser vuestra limosna? Deberá ser limosna de cuerpo, de espíritu y de corazón. En cuanto a lo primero, tened presente lo que decía Tobías a su hijo: si tienes poco, da poco; si tienes mucho, da mucho. No hay necesidad de ser rico para dar, basta ser bueno. El bueno siempre encuentra qué dar, pero tened presente que la ofrenda tiene doble mérito cuando es fruto del sacrificio. Dar la limosna del espíritu consiste en los buenos consejos, en las palabras tiernas y cariñosas, en la ilustración que proporcionáis, enseñando cuanto bueno sabéis. Dar limosna del corazón consiste en alegrarse en las alegrías del prójimo, en sentir sus penas, en prodigarle amor. ¡Oh, qué felicidad si así nos condujésemos! La caridad es atracción, y creedme, no hay otro medio para unir y aproximarse a todos que la de la caridad. Y la última carta que os quiero leer, habla un poco, está escrita en el año 31 y es una carta dirigida a cómo tienen un poco que dirigir a las chicas en el mundo intelectual y en esa residencia, ¿vale? Y dice así: estamos persuadidos de que el éxito será tan grande como lo sea la desconfianza en nosotros mismos, la confianza en Dios y el sacrificio por la salvación de las almas. Hay que dar y no pedir, hay que hacerse todo para todos, a fin de ganarlos para Cristo. Hay que aprovechar toda oportunidad, todo momento apropiado, la alegría y la tristeza, los triunfos y las humillaciones, el gozo y el dolor de las jóvenes encomendadas a vuestro cuidado, para sacar de todos los estados psicológicos y aun fisiológicos el mayor bien para las almas. Hay que tener el don de la oportunidad siempre y no ha de haber inconstancias ni retrocesos. Hay que ser ecuánimes y perseverantes contra toda alteración interna y externa, propia y ajena. Hay que ser justas con misericordia, amables sin empalagos,
finas, atentas y corteses sin ridiculez, ni fingimiento ni pedantería. Hay que hablar a tiempo y callar con oportunidad. Hay que poner el corazón en lo espiritual, pero sin dejar de poner la mano en lo material. Hay que enseñar obrando y sufriendo. Ahí tienes tu programa. Como veis, un gran santo, ¿verdad?, que tiene las cosas muy claras. Bueno, no sé si hay alguna duda de su vida o algo que queráis preguntar, porque aquí tenemos a gente que sabe mucho, así que... Bueno, pues si os parece, para ya terminar lo de hoy, os voy a poner un vídeo, ¿vale?, sobre esa etapa suya en Guadix, con imágenes y fotos, y la famosa foto. Veréis una foto que aparece él con niños, que es la famosa foto de Guadix, ¿vale? Y luego ya terminamos rezando la oración a San Pedro Poveda. Muy bien, ya lo veis, ¿verdad?